seguridad social y responsabilidad administrativa de los servidores públicos, así como asesor jurídico de empresas, trabajadores, sindicatos e instituciones. Le damos el uso de la palabra. Muchísimas gracias, maestra. Antes que nada, buenas tardes. Muchas gracias a la doctora María del Carmen. Agradecerle al Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la UNAM y también al doctor Enrique Larios por esta invitación. Y la verdad es que honrado por estar con estas grandes maestras, sobre todo especialistas en la materia de seguridad social, que la verdad es que es un deleite escuchar. Y pues bueno, vamos a entrar con las pensiones de la ley del ISSSTE. Antes que nada, es un poco complicado hablar de estas pensiones porque hubo una reforma. Esta reforma, estamos hablando que nosotros teníamos la anterior ley del ISSSTE, data de 1983. Y la nueva legislación del ISSSTE es del 2007. No obstante de los antecedentes que ya ha comentado muy bien y acertadamente, y la verdad es que una visión lógica y desafortunada por lo que está pasando, creo que en México no aprendimos. Entonces, la ley del 2007 del ISSSTE es prácticamente igual que la ley del IMSS del 95, que entró en vigor en el 97. Sin embargo, a diferencia de la ley del IMSS, los trabajadores que cotizaron en la ley de 1973, de acuerdo al transitorio en la ley del IMSS, ellos podrían elegir entre irse por la ley 73, ¿ok? O bien irse por la ley de 1995 con vigencia en el 97. Obviamente, como lo dice la doctora Ascensión, y acertadamente, cuando nos llegan a consultar, pues siempre les decimos, pues si cotizaste en las dos, pues vete con la ley 73. ¿Por qué? Porque es la que te concede mejores beneficios para toda la vida, a diferencia de las cuentas individuales con la reforma de la ley del 95, con entrada en vigor en el 97. Afortunadamente, en el legislador del 95, ¿ok? Determinaron que en su momento, si es que tú llegaste a cotizar en las dos legislaciones, pues tú podrías decidir, pero en su momento, irte por la ley 73 o bien por la ley 95, ¿sale? ¿Por qué lo comento? Porque desafortunadamente para los trabajadores burócratas, para los trabajadores que cotizan con la ley del ISSSTE, esto no fue así. Cuando entró en vigor la ley del 2007, a los trabajadores se les consultó, se les dijo, tú vas a irte por el 10º transitorio, porque tampoco les dijeron por la ley de 83. Les crearon en la ley del 2007 un 10º transitorio y la ley del 2007. ¿Y qué es lo que pasó? Eso es lo que vamos a intentar explicar, no solo con las leyes, con los artículos y con algunos criterios de nuestra atinada Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya ven que siempre tiende a beneficiar a los derechos de los trabajadores. Vamos a ver si es cierto, ¿sale? Y lo vamos a analizar. ¿Por qué lo comento? Como bien lo dice la doctora Ascensión, en la ley del ISSSTE también existen diferentes seguros, ¿ok? Cesantía, vejez, pero también tenemos otro que se llama jubilación, ¿ok? A diferencia de la ley del ISSSTE, perdón, de la ley del IMSS, no existe la jubilación como tal. Existe la pensión por cesantía, pensión por vejez, ¿ok? Pero no existe una jubilación como tal. ¿En dónde existe? Primero en la ley del IMSS, perdón, en la ley del ISSSTE. Y segundo, ¿en dónde? En determinadas legislaciones o en determinados contratos colectivos. ¿Como cuáles? Contrato colectivo del IMSS, de los trabajadores que laboran en el IMSS, como por ejemplo, ¿cuál? Los de Petróleos Mexicanos. Ahí sí existen las jubilaciones, ¿sale? Entonces, son sistemas distintos, prestaciones distintas, aunque muchas se parecen, ¿sale? ¿Tenemos riesgos de trabajo? Claro que tenemos riesgos de trabajo, pero tenemos que ser claros que existen una sola ley, pero esta ley se divide en el 10º transitorio y se divide en la ley del 2007. ¿Y a quién le aplica la ley del 2007 y a quién le aplica el 10º transitorio? Sencillo. Si tú entraste a cotizar para el ISSSTE después de la entrada en vigor, pues te aplica la ley 2007. Si tú cotizaste antes en la ley del 83 y a ti te dieron para decidir, porque se acuerdan que nosotros decidíamos,
¿te vas por el décimo transitorio o te vas por las cuentas individuales? Pues no, ahí decidías. Si no decides, en automático te vas por el décimo transitorio. Y ahí viene lo interesante. Muchos trabajadores, incluso en la UNAM, hubo algunas manifestaciones, me acuerdo, que cerraron la universidad porque muchos trabajadores acertadamente dijeron, espérate, nos vas a pegar, nos vas a dar con todo. Sí. Y siempre nos pasó eso, ¿sale? ¿Qué es lo que sucede con esto? Gracias. ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues vamos a analizar cómo les pega y cómo nos sigue pegando esta reforma, ¿sale? Pues bien, nosotros tenemos el décimo transitorio. Primero nos dijeron, no, espérate, si te vas por el décimo transitorio, mi hermano, te vas a ir como si fueras en la ley anterior. Y nosotros, pues qué padre, va a ser lo mismo. Pues eso nos dijeron, pero en la práctica fue diferente. Desafortunadamente, y lo vamos a ver. Dice, a los trabajadores que no opten por la acreditación de bonos de pensionistas se les aplicará las siguientes modalidades. Les explico. ¿Qué es el bono del pensionista? Si tú cotizaste antes y dijiste, yo estoy muy fuerte, voy a seguir cotizando, quiero cuentas individuales, el ISSSTE, pues ya tenías una antigüedad de 10, 15, 20 años, te decían, te voy a dar un bono. Y no, con ese bono, bueno, ese bono va a servir ¿para qué? Para tu Afore o tu pensionista, que es lo mismo, ¿sale? Y tu pensionista lo va a administrar. ¿De cuánto eres el bono? ¿De cuánto era el bono? Nadie lo sabe. ¿Cuánto es el bono? Dependiendo la antigüedad, dependiendo cuánto cotizaste y demás. Antes de entrar a esto, también les tengo que explicar. El IMSS y el ISSSTE, aunque se parecen, no son iguales. El IMSS es un órgano público descentralizado y el ISSSTE también. ¿Y cuál es la diferencia? Que el IMSS tiene facultades de fiscalización. ¿Y eso en qué radica la diferencia? En que el IMSS va, supervisa, vigila, bueno, se supone que eso hace, con los patrones, y si no cumples con tus obligaciones, ¿qué va a hacer? Te va a requerir capitales constitutivos, te va a decir que no estás cumpliendo, te va a decir que tienes que aportar y si no aportas, te va a ir con todo, como si fuera el SAT, ¿sale? El ISSSTE no tiene esas facultades, no tiene esas características y se entiende por qué. Porque el ISSSTE va a administrar las cuentas de quién? Pues de los trabajadores del gobierno. Ni modo que el ISSSTE llegue a la Secretaría del Trabajo y ¿sabes qué secretaría tienes 3 trabajadores con prestadores de servicios? Que eso tampoco se da en el gobierno. Tienes 3 trabajadores como prestadores de servicio que tienen un horario, una jornada, un salario y no me has pagado cuotas. No lo puede hacer porque no tiene las facultades. A lo mejor te va a requerir y te va a decir, oye, págame, etcétera, pero no tiene como tal las facultades, ¿sale? No te va a embargar, pues claro que no, pues si forma parte del Estado, ¿cómo se va a dar un tiro el propio Estado? Pero bueno, por eso mismo tiene este tipo de complejidades. Pero vamos a continuar con el décimo transitorio. Dice, a partir de la entrada en vigor de esta ley hasta el 31 de diciembre de 2009, los trabajadores que hubieran cotizado 30 años o más y las trabajadoras que hubieran cotizado 25 años o más tendrán derecho a una pensión por jubilación equivalente al 100% del promedio del sueldo básico del último año de servicios. Y ustedes dirán, no, pues está muy bien. Sí, pero no. Les voy a explicar por qué sí, pero no, como se los digo a los chicos de la licenciatura. Se escucha muy bien en el papel, pero en la práctica no es así. Uno diría, ok, entonces no es el 100% del promedio del sueldo básico del último año de servicios. Claro que sí es el promedio del sueldo básico, pero la pregunta para nosotros es, ¿cuál es el sueldo básico? Porque no es apartado A, no es IMSS. En el IMSS tenemos unos artículos que son prácticamente copia del artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo que establece cómo se va a integrar el salario. Y tiene algunas cosas que no forman parte integrante del salario que la propia ley del IMSS lo establece. Pero en la ley del ISSSTE no. En la ley del ISSSTE, vámonos primero a los sueldos, cuotas y aportaciones de la ley de 1983, porque nos decían, va a ser como si tú estuvieras cotizando con la anterior ley si te vas con el décimo transitorio, ¿verdad? Entonces, si es la anterior ley, pues vámonos por el artículo que contempla la anterior ley. Y la anterior ley dice en el artículo 15, perdón, dice que el sueldo básico se
tomará en cuenta para los efectos de esta ley y se integrará solamente con el sueldo presupuestal, el sobresueldo y la compensación que más adelante se habla, excluyendo cualquier otra prestación que el trabajador perciba con motivo de su trabajo. ¿Sale? Eso es lo que establece el artículo 15. ¿Pero qué artículo 15? De la ley de 1983. Entonces sí cambia, ya vamos a ver. ¿Por qué? Porque la ley del 83, ¿qué pasó? Pues fue abrogada. Entonces ese artículo ya no existe. Y ya no existe y es muy importante. ¿Por qué, compañeros? Pues es muy importante porque el artículo 15 maneja la forma en la cual se va a integrar ese sueldo básico. Y ese sueldo básico lo integra a través de sobresueldo, de compensación. Y está muy padre. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, los compañeros que trabajan en el gobierno o los que tienen algún conocido, tienen un sueldo base. Y ese está padrísimo. Pero ganan de sueldo base 3,000, 3,500, 4,000. El que mejor le va, creo que gana como 4,500 quincenales, es decir, 9,000 pesos mensuales. Pero dicen, pero ese no es el verdadero sueldo. Tengo una prestación que se llama sobresueldo o bien compensación, que es la básica. Y la compensación son 10,000 pesos. Entonces, el verdadero sueldo son los 10,000 más los 4,000, 3,500. 13,500 al mes son 27,000 pesos, 29,000 pesos. Ese es el verdadero sueldo. Y estaba contemplado, claro, en la vieja ley. ¿Qué es lo que pasa en la nueva ley? Pues la nueva ley ya no contiene esto, chicos. ¿Qué contiene? Contiene primero un transitorio, que era lo que les comentaba, y el transitorio lo que establece es el segundo, a partir de cuando entra en vigor la ley y cuando se abroga. Entonces el artículo 15, compañeros, no existe. No existe. Y si no existe, ¿voy a aplicar el sueldo, el sobresueldo, la compensación? No. Entonces, ¿el 10º transitorio me aplica? Sí, sí te aplica, pero no te aplica el artículo del salario o del sueldo. ¿Qué artículo te aplica? Pues el de la nueva ley. Y vamos a ver el artículo de la nueva ley que está precioso. Perdón, pero es tono un poco burlesco. Y es de burla por las características, porque la verdad es que, lejos de ayudarnos, en verdad nos pegaron y nos pegaron, pero muy mal, ¿eh? Y estamos hablando de todos los trabajadores que cotizan en la ley del ISSSTE. Dice ley del ISSSTE del 31 de marzo de 2007. Ojo, y vamos con otro antecedente. Si ustedes buscan en cómo se fue aprobada la legislación, se van a dar cuenta que fue una ley que prácticamente fue aprobada de un día para otro. De un día para otro, ¿eh? El 30 de marzo estaba subiendo, el 31 de marzo fue publicada y el 31 incluso este sábado del 2007, para que ustedes se den cuenta de cómo se aprobó esa ley. Y lo van a buscar, si lo googlean, van a encontrar las notas, van a encontrar también que hubo más de 1,000 amparos que se presentaron ante el Poder Judicial Federal, algunos se obtuvieron, otros se obtuvieron, pero no tuvo consecuencias, y otros de plano, nada, pero eran camiones de amparos. Todavía más, para vivero cultural, yo me acuerdo que en aquellas épocas no existían los tribunales auxiliares, los juzgados auxiliares. Y estos juzgados auxiliares los creó la Corte. Y todos dijimos, oye, espérate, estás violando la Constitución, porque estás creando un tribunal exprofeso para nada más ver esto. No puede hacerse así. Tiene que ser un tribunal previamente establecido, ¿o no? Así debe ser. Pero la Corte dijo, no, es que no es un tribunal especial, es un tribunal especializado. Y todos, caray, discúlpame, no, en verdad creo que sí, tienes toda la razón, estuvo pésima nuestra interpretación, pero bueno, y ahora vamos al artículo 17, que es el artículo que nos aplica. El artículo 17 nos dice, el sueldo básico que se tomará en cuenta para los efectos de esta ley será el sueldo del tabulador regional que para cada puesto se haya señalado.
Las cuotas y aportaciones establecidas en esta ley se efectuarán sobre el sueldo básico, estableciéndose como límite inferior un salario mínimo y como límite superior el equivalente a 10 veces dicho salario mínimo, es decir, el tope. Estaba en esta ley y estaba en la anterior, ¿eh? La problemática que hay aquí es que ya no dice la forma en la cual se va a integrar el salario o el sueldo básico. Está hablando de ahí de unos tabuladores y de unos tabuladores incluso regionales. Es como decimos en el burocrático con un tabulador que tiene Hacienda, que le decimos que es el Arca de Noé. ¿Por qué el Arca de Noé? Porque todo el mundo lo dice que existe, está en la ley, pero nadie lo ha visto. Literal, y eso lo decimos en el litigio, en el burocrático federal. Pero bueno, estos tabuladores tampoco los hemos visto, ¿eh? Hay alguna especie, algo similar, que internamente cada entidad tiene un tabulador que ellos hacen y que lo dan en el gobierno de la Ciudad de México al jurídico, si no mal lo recuerdo, al abogado, al jurídico del gobierno de la Ciudad de México. Y en materia federal, no, cada entidad tiene su propio tabulador, se supone. Y con base en esos tabuladores, porque los tabuladores también tendríamos que ver de dónde procede el burocrático. El burocrático no es una relación como en el apartado A. Esa también es otra esencia de nosotros. Nosotros en el burocrático tenemos un nombramiento y este nombramiento no está sujeto a una negociación, no es un contrato, no es un acuerdo de voluntades, no, es un nombramiento. El nombramiento viene no nada más de nosotros, está autorizado por una persona que cuenta con facultades administrativas para decirte el nombramiento y el nombramiento tiene determinadas características, nombre completo, el salario, el puesto y demás. Y dice cuánto vamos a ganar, lo establece el propio tabulador, pero no está sujeto a negociación. Dice, establece también mi jornada, pero no está sujeto a negociación. ¿Por qué? Porque este tabulador o este sueldo no viene incluso ni siquiera de la dependencia. Se supone de dónde viene, del propio Hacienda. Y de propia Hacienda me refiero ni siquiera de Hacienda, viene de cuál, de cada año existe, ¿qué, compañeros? Existe un presupuesto de egresos del gobierno federal y está autorizado, y si lo autoriza la Cámara de Diputados, va bien en la partida presupuestal y cada puesto va a estar con determinadas características. ¿Por qué lo comento? Porque también la ley burocrática, la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, establece que se puede disminuir el sueldo de los trabajadores burócratas, ¿eh? Pero ojo, dependiendo, no se va a disminuir ahorita que estamos en julio, no, va a ser dependiendo qué, el presupuesto de egresos, y lo establece la legislación y se entiende. Si a lo mejor no hubo suficiente dinero en el gobierno, pues obviamente no voy a tener la capacidad, entonces tengo que disminuir. Afortunadamente no lo han aplicado, pero sí está en la legislación, ¿sale? Y sí lo podrían hacer, ¿vale? Pero bueno, ¿qué es lo que se hizo con este artículo 17? Pues obviamente el sueldo con el cual se van a jubilar o pensionar va a ser el sueldo según la legislación del último año como activo. Sí, claro, pero este último año como activo, si mi sueldo básico, mi sueldo tabular, ¿ok? Es de 3,500 pesos, me voy a pensionar, me voy a jubilar con ese sueldo, con el 10º transitorio. Entonces, los trabajadores que llegaban a ganar 50, 60, 70 mil, oye, yo ganaba el tope de 10 mínimos, ¿me voy con 10 mínimos? No, me voy con el sueldo del último año, del promedio del último año, ¿ok? Y mi sueldo básico, sin prestaciones. Según la jurisprudencia, la única prestación que va a formar parte de mi sueldo, ¿cuál va a ser? La prima quinquenal. Yo no dirá, no, pues es una cantidad enorme, no, por Dios. La prima quinquenal, si bien nos va, son de 150, 180 pesos quincenales. Esa es la prima quinquenal. Y es una ley la cual establece cuál es la prima quinquenal, los términos, las formas y demás para poderla pagar, para poderla cubrir. ¿Sale? Viene otra cuestión también interesante respecto a esto. Nosotros tenemos que la seguridad social por lo general son los tribunales laborales los cuales van a dirimir la seguridad social. Y viene algo interesante, leí algunos libros de algunos autores, incluso si no mal recuerdo también la doctora Ascensión, respecto de que debe existir un tribunal de seguridad social. Y tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque literal, ahorita los nuevos tribunales laborales no tienen ni idea de seguridad social. La verdad es que es algo triste. Tenemos que pelear contra los clientes, contra los tribunales y contra los criterios de los propios tribunales, porque la seguridad social es algo muy especial. No cualquiera lo ve. Y como lo decía la doctora Ascensión también, la seguridad social no es solo IMSS, también está el ISSSTE, también está el ISFAM,
También están seguridades sociales de cada una de las entidades del país. Tenemos el ICEMIM, ¿ok? Entonces, hay mucha seguridad social, hay infinidad, incluso hay seguridad social derivada de contratos colectivos. Hay seguridad social incluso de los trabajadores del sistema de transporte colectivo metro. Tienen unas condiciones, un reglamento que fija las condiciones generales de trabajo, que su seguridad social es un híbrido. Tenemos también a los policías incluso. ¿Ok? Los policías de la Ciudad de México, su seguridad social es una especie de híbrido, porque para algunas cosas es ISSSTE, para otras cosas es privado y para otras cosas es su caja de previsión social. Entonces, es un mundo. La seguridad social literal es un mundo. ¿Por qué voy con la seguridad social del ISSSTE? Porque la seguridad social del ISSSTE incluso se maneja dependiendo. Si mi pensión no es acorde con mi salario, técnicamente hablando no es laboral, es administrativo. Tendría que ir ¿a dónde? Al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Por qué? Porque la ley orgánica establece que ellos son competentes. ¿Y por qué son competentes? Porque es una concesión. La pensión por parte del ISSSTE no es una resolución de jubilación, es una concesión de pensión, es un acto administrativo. Al ser un acto administrativo, entonces, ¿quiénes lo van a dirimir? El Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, es la complejidad de la seguridad social, aunado a la seguridad social que ya nos comentó la doctora Ascensión, que aplica también aquí. ¿Por qué? Porque ya hay cuentas individuales. Afortunado o desafortunadamente, tenemos muy pocos casos en los cuales ya se va a implementar porque apenas entró en el 2007. Afortunadamente, la mayoría de los trabajadores se fueron por el 10º transitorio. ¿Por qué hago esta seña? Ya por lo que les expliqué. Ahora vamos a continuar con los criterios de la Corte respecto a esto, que van a estar geniales, ¿eh? Los criterios de la Corte, fíjense. Dice, el artículo 17 de la ley relativa al no prever la compensación garantizada como parte del sueldo base de cotización, no transgrede el derecho a la seguridad social. Pues sí, sí no transgrede. Me vas a dar una pensión de 3,000, de 7,000 pesos mensuales. Claro que no transgrede, por lo menos tengo pensión, nada más eso faltaba. Pero ¿dónde transgrede? En mi ingreso, en mi calidad de vida. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado a tener un salario de 30, de 40,000 pesos, de 25,000, de 15,000 pesos. Si tengo un salario de 15,000 pesos, pues mi salario básico ¿de cuánto va a ser? De 3,500. Entonces la pensión no va a ser de 15, va a ser de 7,500, 7,000 si bien me va. ¿Se dan cuenta? Y es una pensión de jubilación. Y la pensión de vejez y la pensión... esa es la pensión de vejez, ya tiene otro régimen, tiene otras características, pero nosotros por lo general cuando estamos en el gobierno, pues vamos a la jubilación y jubilación con las características establecidas en la vieja legislación. Todavía más, esto es una jurisprudencia del 2020, pero hay jurisprudencias incluso del 2013, porque desde el 2013 ya la Corte empezó a pegarle a la seguridad social de los trabajadores del ISSSTE. ¿Cómo les empezó a pegar? Nosotros empezamos a litigar en contra de este tipo de resoluciones diciendo, ¿sabes qué? Tenemos mucha seguridad social, tenemos nosotros nuestro salario, está reconocido, mi salario es de tanto, tengo mis recibos de pago de todo el mes, exhibo mis recibos de pago de todo el mes y ganábamos. Pero a partir del 2007 empezaron los criterios por parte de la Corte. ¿Cómo empezaron los criterios? A limitar. Y estos criterios que empezaron a limitar, ¿qué es lo que pasó con estos criterios? Pues empezaron a decir algo interesante, como si fuera trabajador IMSS. ¿Por qué trabajador IMSS? Pues que yo te voy a dar tu pensión de acuerdo a lo que tú cotizaste y lo que tú cotizaste, con qué salario cotizaste. Y ahí viene gran parte de la problemática que hay también en este tipo de cosas. ¿Quién es el culpable de que las pensiones sean tan pequeñas con el salario básico? El gobierno. Pero el gobierno patrón. ¿Por qué? Porque debieron de haberle hecho los descuentos a los trabajadores, pero con el salario completo, no con el salario básico. Y este criterio que establece también un tribunal colegiado, habla de eso, que yo tengo que acreditar, dice compensación garantizada al tratarse de un concepto adicional, yo tengo que acreditar que me hicieron los descuentos para la seguridad social para que me paguen mi pensión. Por Dios, ¿y cómo ando? ¿Lo voy a acreditar? Nunca. Jamás, porque la obligación de hacerme los descuentos y de darme la seguridad social, pues no es del trabajador.
Y eso es por disposición expresa de la Constitución, una obligación. No está sujeto es más, hemos tenido clientes que nos dicen, el patrón nos dice el trabajador que no quiere seguridad social. ¿Por qué? Porque él gana más. Ah, pues con la pena, pues no lo contrates. ¿Por qué no? Porque tienes que darle seguridad social. Le ocurre un riesgo de trabajo o bien a la postre, después de 2 o 3 años, pues obviamente te va a demandar porque es tu obligación. Tienes que darle seguridad social. ¿Sale? Entonces, es algo que no tomaron en consideración y es algo interesante y es una problemática que tenemos en el nuevo sistema y en el anterior sistema, porque el 10º transitorio, la verdad es que no sirvió para nada y la verdad es que les sigue pegando y les va a seguir pegando a los trabajadores. ¿Por qué? Porque el salario base, que para nosotros es importante en el A, en el B, el salario básico, la verdad es que es el salario que nos da el gobierno y es el salario limitado. ¿Por qué? Porque no tienen ni la compensación garantizada, ni el sobresueldo, ni nada que sí contenía la anterior legislación. Es parte de la problemática que hay, claro, aunado a la problemática que hay respecto a las cuentas individuales, que todavía no llegamos a eso, ¿eh? ¿Por qué no llegamos? Pues la ley es del 2007. Son muy pocos los trabajadores que ahorita van a acceder a eso. Tomando lo que decía la doctora respecto del fondo, acertadamente con muchas cuestiones, pero también tenemos que tomar en cuenta en la práctica la problemática que hay para poder recibir estos fondos que tienen las AFORES. Un trabajador común, tanto del A como del B, aportando al IMSS o al ISSSTE, que no tenga acceso a la pensión o que ya teniendo la pensión quiere recuperar sus fondos, van a la AFORE y la AFORE que les dice, no, ya no tienes derecho a nada, por eso tienes tu pensión. Oye, en mi vivienda, no, no tienes derecho a nada, por eso tienes tu pensión. Entonces, ¿qué estrategia les dejan? Demandar. Es la única, demandar. ¿Y por qué demandan? ¿Le conviene a la AFORE tener tantas demandas? Pues es que son unas por otras, según mi concepción y según mi particular punto de vista. ¿Por qué unas por otras? Pues porque si yo tengo 1,000 trabajadores y que tienen en sus cuentas 2,000 pesos, ¿qué abogado va a demandar esos 2,000 pesos en sus cuentas? De esos 1,000 trabajadores, ¿cuánto dinero yo tengo y yo Afore administro? Y eso que yo estoy administrando, ¿cuánto voy a ganar respecto a los intereses, incrementos y demás? Entonces, hay muchos trabajadores, como dicen también, que no saben que tienen seguridad social, que no les llegan sus estados de cuenta porque nunca han investigado y no saben ni siquiera qué seguridad social tiene. Voy más allá, los trabajadores que fallecieron, que a lo mejor alguna vez tuvieron seguridad social y que lo dejaron perder. O trabajadores que tienen 2,000, 3,000 pesos y que tampoco quieren invertir. ¿Para qué? Para recuperar sus fondos porque la Afore no te los va a dar. Entonces, es mucha cantidad, claro que son cantidades fuertes. Son cantidades fuertes que las administradoras obviamente lo están requiriendo y están recibiendo dividendos, están recibiendo ganancias. ¿A costa de qué? A costa de los trabajadores. Y al final de cuentas, ¿quién va a pagar? Los trabajadores. Tanto del A como del B. Es parte de la problemática que hay en la ley del ISSSTE. Es algo interesante que creo que no lo han explicado a cabalidad, cómo se viene dando y cómo desafortunadamente, derivado de la reforma del 2007, los trabajadores del gobierno obviamente se ven mermada su situación económica. Y ustedes los ven en la Junta de Conciliación y Arbitraje, vemos trabajadores ya muy grandes que no se retiran y no se jubilan. Pues claro que no, ¿por qué? Porque les van a dar una pensión muy pequeña. De nada. Entonces, por eso mismo siguen en el gobierno, por eso mismo siguen trabajando. ¿Por qué? Porque no van a recibir una pensión, no se van a jubilar como ellos estaban contemplados. ¿Por qué? Derivado de esta aplicación. Y viene otra. Habría que ver las pensiones del gobierno federal, porque no todas son iguales. Como dicen, si hay diferentes sistemas. La Corte simplemente tiene un fideicomiso, la verdad es que bastante bueno. No me voy a meter en eso, pero sus pensiones no son las pensiones del ISSSTE. Y habría que analizarlo porque ellos también son trabajadores burócratas. A ellos también les aplica la ley del ISSSTE y a ellos también les aplica ¿cuál? La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Obviamente ellos no van a dirimir sus conflictos en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Para ellos tienen una comisión y ahorita acaban de reformarla hace un año. Entonces ellos sí dirimen sus conflictos. ¿Son juez y parte? Pues se supone que no, pero bueno, tienen ahí una comisión. Entonces, es algo de lo que no podemos nosotros dejar de considerar y dejar de considerar las desigualdades que hay también en el propio gobierno.
Hay trabajadores de Petróleos Mexicanos que también tienen unas pensiones enormes, pero derivadas ¿de qué? De su contrato colectivo. Pero son pensiones enormes, no unas pensiones de 7,000 pesos, ¿eh? Estamos hablando de pensiones de arriba de 100,000 pesos. Y no solo eso, también trabajadores del Seguro Social, médicos que se jubilan o se pensionan también con unas pensiones incluso superiores al 100%. Y todavía más son pensiones dinámicas con el viejo contrato colectivo. ¿Cuáles son las pensiones dinámicas? Son las pensiones que se incrementan con base en lo que se incremente el trabajador en activo. Si el trabajador en activo se incrementa a 40,000 pesos, la pensión también va a tener de 40,000 pesos el trabajador jubilado o trabajador pensionado. Esa es parte de la problemática que hay en el apartado B. No sé si es para darles alicientes. Desafortunadamente, yo tengo un sabor de boca un tanto cuanto complicado cuando hablo de estos temas, sobre todo porque trato de darles la realidad de lo que viene ocurriendo. Y la verdad es que cuando doy la clase con los chicos, les digo que la seguridad social es muy bonita, pero en muchos casos es muy triste. Y es muy triste, ¿por qué? Porque vemos las desigualdades. Y vemos cómo hay trabajadores que tienen una pensión muy buena, afortunadamente, y trabajadores que apenas se alcanzan una pensión. Y todavía más las pensiones de viudez y demás, que vemos trabajadores que apenas sí tienen, bueno, esposas o esposos de trabajadores, que incluso hay ahí diferencias respecto de ese tipo de pensiones, y los nuevos criterios también de la Corte también da para mucho, ¿eh? Porque los nuevos criterios también están bastante interesantes respecto a al concubinato y demás, que ya han desfasado, digamos, determinados proyectos o determinados instituciones que nosotros teníamos en la facultad, pero bueno, muchísimas gracias, por mi parte es todo, y pues si tienen alguna pregunta, con mucho gusto.